La historia de la humanidad registra la existencia de personajes notorios. Desde el principio, desde los anales de la historia, ha habido personajes sobresalientes. La historia bíblica también nos relata la existencia de personajes, hombres, mujeres, que han sido notorios a lo largo de su existencia y sus hechos han quedado registrados en las páginas de la historia. Soy Luis Carballosa. Os hablo para comentar con vosotros el pasaje de Hebreos capítulo 7, versículos 18 al 21. En estos versículos se habla de un personaje llamado Melquisedec. Ya he hablado de ese personaje en devocionales anteriores. El sustantivo Melquisedec es un compuesto de dos palabras, Melech, que significa rey, y Zadek, que significa justicia. De manera que este personaje tenía un nombre muy interesante, Rey de Justicia. También se le llama Rey de Salem. También se le llama Rey de Paz. Este hombre aparece en la historia como rey de Salem. Salem es Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Pero Melquisedec es un personaje sorprendente porque no se sabe su historia. Era un personaje real, pero no se sabe quién fue su padre, no se sabe cuándo nació y las circunstancias de su vida son desconocidas. Lo que sí se sabe es que Melquisedec fue rey de Salem, rey de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que significa ciudad de la paz. Soy Luis Carballosa. Quiero comentar con vosotros este pasaje, estos versículos de Hebreos capítulo 7, versículos 18 al 21. Dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Esto se refiere a la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada por Dios. Conocemos los 10 mandamientos. El primero afirma la existencia de un solo y único Dios vivo y verdadero. Pero aquí en Hebreos capítulo 7 se nos habla particularmente de ese personaje que he mencionado, Melquisedec.
Melech, rey, Zadek, justicia, rey de paz, rey de justicia. Y dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La ley no puede perfeccionar. En ese sentido, es ineficaz. Los seres humanos desobedecemos las leyes, transgredimos la ley de Dios, la pisoteamos. Y dice el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. La ley no puede perfeccionar. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esa mejor esperanza es la que Dios nos da por su gracia. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Los sacerdotes del pasado, los sacerdotes de Israel, fueron constituidos sin juramento, fueron sacerdotes porque eran descendientes de la tribu de Leví, la que daba sacerdotes a la nación. Pero con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, en semejanza al personaje del Antiguo Testamento y al que se menciona en el Salmo 110, versículo 4. Ese personaje que aparece y es designado por Dios sumo sacerdote por la soberanía de aquel que lo designa así. Dice el versículo 21 de Hebreos 7, Hebreos 7:21, porque los otros sacerdotes, es decir, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y como he dicho varias veces en estos devocionales, este sumo sacerdote es único en su clase. Como él no hay otro. Y podemos acercarnos a Dios a través de él. Él es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, porque no hay uno antes que él, ni habrá uno después de él. Él es sacerdote para siempre. Y ahora mismo, querido escuchante, nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, está
a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él intercede por ti. Él intercede por mí. Él fue exaltado a la diestra del Padre. Vino a este mundo como Dios que es, se encarnó, se hizo hombre para morir en una cruz, pero Dios no puede permanecer muerto en un sepulcro. Él resucitó de los muertos y fue exaltado a la gloria. Y ahora mismo está sentado en el lugar de honor a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Él es nuestro gran sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.